Hoy quiero hablarte de una decisión que muchos toman en silencio. Una decisión que parece la más natural del mundo después de décadas de trabajo, pero que tiene consecuencias que durarán para siempre. A los 63 años, la jubilación no solo es posible, es tentadora. Después de 40 años levantándote cada mañana, enfrentando atascos, reuniones interminables y la presión constante del trabajo, esa línea de meta parece estar ahí mismo. Casi la puedes tocar. Pero aquí está el problema. Esa decisión que parece tan obvia, tan merecida, esconde una realidad que la mayoría descubre cuando ya es demasiado tarde. Hoy no te voy a bombardear con cifras frías ni tecnicismos. Te voy a contar la verdad sobre lo que realmente sucede cuando el cansancio acumulado de toda una vida laboral nos empuja a tomar una decisión sin conocer todas las consecuencias. Imagínate por un momento. Llevas décadas despertándote antes del amanecer. Has vivido miles de lunes por la mañana sintiendo ese peso en el estómago. Has sacrificado fines de semana, vacaciones, momentos con la familia. Has cumplido. Has sido responsable. Has cotizado religiosamente cada mes. Y ahora, a los 63 años, el cuerpo te pasa factura. Las rodillas ya no son las mismas. El estrés se ha hecho crónico, y esa pregunta que antes era solo un murmullo, ahora grita en tu cabeza: ¿y si lo mando todo a paseo ya? Es perfectamente comprensible. Es humano. Es incluso lógico. Después de todo, solo faltan 2 años para la edad ordinaria de jubilación. ¿Qué más da? Total, por 2 años, ¿verdad? Pero aquí es donde esa pregunta se convierte en la trampa perfecta. Suena tan razonable, tan justa, tan merecida, que muy pocas personas se detienen a analizar realmente qué está en juego. La jubilación anticipada mía a los 63 años no es solo un derecho. Es un punto de inflexión emocional. Es el momento en el que décadas de esfuerzo, de responsabilidad, de cumplir con las obligaciones, cristalizan en una sola decisión. Y precisamente porque es tan emocional, tan cargada de significado personal, a menudo se toma sin hacer los números, sin pensar en el largo plazo. Para poder acceder a esta jubilación anticipada, la ley española es muy clara. Necesitas cumplir 3 requisitos básicos. Primero, obviamente, tener al menos 63 años. Segundo, haber cotizado un mínimo de 38 años y 6 meses. Y tercero, o lo que la pensión que te corresponda sea superior al mínimo establecido. Son requisitos que demuestran una cosa. Esta opción está diseñada para personas que han tenido una carrera profesional larga y constante. Pero aquí está lo que pocas personas entienden completamente antes de dar el paso. Esta no es una decisión puramente financiera, es profundamente emocional. Nace del agotamiento, de ese sentimiento de ya he cumplido, de me lo he ganado, de necesito recuperar mi vida. Es una respuesta al cansancio acumulado, a la sensación de que has dado ya todo lo que tenías que dar al mundo laboral. Y precisamente por ser tan emocional, por estar tan cargada de alivio y esperanza, es que muchas veces se toma sin pararse a analizar completamente las consecuencias. Porque sí, hay consecuencias. Y no son temporales, son para toda la vida. Y cuando te jubilas a los 63 años, tu pensión será menor que la que te correspondería si esperaras a la edad ordinaria. Hasta aquí, todo parece lógico. Parece el precio justo por ganar 2 años de libertad. Pero aquí reside el mayor y más costoso de los malentendidos que he visto una y otra vez. Mucha gente, muchísima gente, asume que esta reducción es como un peaje temporal. Piensan que es un pequeño precio que se paga por adelantar la jubilación, pero que eventualmente al llegar a los 65 o 67 años,
esa reducción desaparecerá. Creen que el sistema hará algún tipo de reajuste, que habrá una compensación, que la pensión se normalizará. La realidad es completamente distinta. Y este es el punto que lo cambia absolutamente todo. La reducción por jubilación anticipada nunca desaparece. Es permanente. Es irreversible. Es como una marca que se queda grabada en tu pensión para siempre. Estamos hablando de una reducción que, en la mayoría de los casos, se mueve entre el 19 y el 26%. Piénsalo bien. Eso significa perder para siempre entre una quinta y una cuarta parte de tu pensión. No es algo temporal, no es algo que se corrija con el tiempo. Es tu nueva realidad económica para los próximos 20 o 30 años de tu vida. Vamos a ponerle números concretos para que veas realmente de qué estamos hablando. Imaginemos una pensión que a los 65 años sería de 1.600 euros mensuales. Al jubilarte a los 63, esa pensión se reduciría a aproximadamente 1.250 euros. Son 350 euros menos cada mes. Cada mes, durante el resto de tu vida. Al cabo de un año, la diferencia ya supera los 4.000 euros. Pero si proyectamos esto a lo largo de 20 años de jubilación, que es una expectativa de vida bastante conservadora hoy en día, estamos hablando de más de 80.000 euros. 80.000 euros. Ese es el coste real de adelantar la jubilación 2 años. Una diferencia mensual que al principio puede parecer manejable, pero que con el tiempo, especialmente cuando la inflación hace su trabajo y el coste de la vida sube, se convierte en una cantidad que puede cambiar significativamente tu calidad de vida. Por eso el arrepentimiento no suele ser inmediato. Los primeros años, uno está contento, está disfrutando de esa libertad tan anhelada, de esas mañanas sin alarma, de ese tiempo con la familia. Pero a medida que pasan 5 o 10 años, cuando los precios suben, cuando los gastos médicos aumentan, o cuando ves que tu poder adquisitivo se erosiona más rápido que el de otros jubilados, es entonces cuando empiezas a comprender la verdadera magnitud de la decisión que tomaste. Es crucial que entiendas esto. No hay marcha atrás. No hay recálculos. No hay compensaciones futuras. No hay ajustes cuando cumples los 65 o los 67. La reducción se queda ahí, como una sombra que acompañará cada euro de tu pensión durante el resto de tu vida. Esta reducción permanente afecta mucho más de lo que parece a primera vista. Primero, obviamente reduces la base de tu pensión para toda la vida. Pero además, esa menor cantidad tiene menos capacidad para hacer frente a la inflación futura. También puede afectar tu posibilidad de recibir complementos a mínimos, y te deja con menos margen ante posibles subidas de impuestos o cambios en la legislación. Después de ver todo esto, quiero ser muy claro contigo. El objetivo no es juzgar a nadie. La jubilación anticipada no tiene por qué ser un error. Para algunas personas, por motivos de salud, por situaciones familiares complicadas, por circunstancias personales muy específicas, puede ser la decisión absolutamente correcta. El verdadero error, el que he visto cometer una y otra vez, es tomar esta decisión sin tener toda la información sobre la mesa, sin ser plenamente consciente de que sus efectos económicos van a acompañarte el resto de tu vida, sin entender que esos 2 años de libertad adicional tienen un precio que se paga no solo ahora, sino cada mes, cada año, durante las próximas 2 décadas. La pregunta que tienes que hacerte es profundamente personal. Sabiendo que el coste a largo plazo puede superar fácilmente los 80.000 euros, ¿a qué valor le das tú a esos 2 años adicionales de jubilación?
Vale la pena esa libertad inmediata si significa reducir significativamente tu calidad de vida económica durante los próximos 20 años. No hay respuestas correctas o incorrectas aquí. Pero sí hay decisiones informadas y decisiones que se toman en la oscuridad. Mi objetivo es que, sea cual sea tu elección, la tomes con los ojos bien abiertos, entendiendo completamente las consecuencias que te van a acompañar para siempre. Porque una vez que firmas esos papeles, una vez que das ese paso, no hay vuelta atrás. Y la diferencia entre una decisión bien meditada y una decisión impulsiva puede ser, literalmente, de decenas de miles de euros a lo largo de tu jubilación. Ahora bien, aquí es donde el asunto se pone realmente serio. Porque hay un mito circulando por ahí, y un mito que está destrozando la vida de miles de jubilados, y necesitas conocerlo antes de que sea demasiado tarde. La gente piensa, y esto es lo que me saca de quicio, que la reducción de la pensión es algo temporal, como una especie de multa que pagas los primeros 2 años hasta cumplir los 65. Y luego, mágicamente, tu pensión se ajusta a lo que realmente te corresponde. Es como si fuera un castigo pasajero por haberte adelantado a la fiesta. Pero escúchame bien, porque esto es fundamental. Esa idea es completamente, absolutamente falsa. Los coeficientes reductores no son una multa temporal que desaparece cuando cumples 65. Son una reducción permanente de por vida que se queda pegada a tu pensión como una sombra que nunca te abandona. Cuando solicitas la jubilación anticipada a los 63, y el sistema te aplica un porcentaje de reducción que puede oscilar entre el 19% y el 26%, dependiendo de cuántos años hayas cotizado y cuántos meses adelantes la jubilación. Pero aquí viene lo brutal. Esa reducción no es negociable, no es revisable, y no tiene fecha de caducidad. Es para siempre. Vamos a ponerlo en perspectiva con números reales, porque los porcentajes a veces nos suenan abstractos. Imagínate que eres María, 63 años, administrativa toda la vida, 40 años cotizando. Si esperara hasta los 65, su pensión sería de 1.600 euros mensuales. Una cifra digna no es para tirarse por las ventanas, pero permite vivir con cierta tranquilidad. Pero María está agotada. 40 años madrugando, 40 años de jefes imposibles, de reuniones que no llevan a ningún lado, de ese estrés constante que te come por dentro. Voy y toma la decisión. Se jubila a los 63. Le aplican un coeficiente reductor del 22%, que está en la media. ¿Sabes cuánto cobra María cada mes? 1.250 euros. Son 350 euros menos cada mes. Y esos 350 euros no son temporales, son para toda la vida. Cada mes que pase, cada año que viva, esos 350 euros van a estar ahí, ausentes de su cuenta bancaria. Pero espera, porque esto se pone peor. Hagamos las cuentas a largo plazo. Esos 350 euros al mes son 4.200 euros al año. Si María vive 20 años más, una expectativa perfectamente razonable hoy en día, habrá perdido 84.000 euros. 84.000 euros. Es el precio de un coche de gama alta. Es la entrada para una casa. Es la tranquilidad de no tener que mirar cada céntimo que gastas. Y aquí viene otro golpe bajo que mucha gente no contempla. Esa pensión reducida de 1.250 euros no solo te afecta en el presente, sino que te hace mucho más vulnerable al futuro. ¿Por qué? Porque la inflación, esa bestia silenciosa que va carcomiendo tu poder adquisitivo, se ceba especialmente con las pensiones más bajas. Cuando los precios suben, cuando el pan, la gasolina, la electricidad se encarecen,
Una pensión de 1.600 euros tiene más margen de maniobra que una de 1.250. Es como tener un colchón más grande para amortiguar los golpes. Con menos dinero, cada subida de precios te duele más, te limita más, te acorrala más. Además, y esto es algo que poca gente conoce, muchos complementos y ayudas están vinculados al importe de tu pensión base. Si tu pensión es menor, también lo son estos complementos. Es un efecto dominó que amplifica las consecuencias de esa decisión inicial. Pero lo más frustrante de todo, lo que realmente me revienta, es que esta decisión es completamente irreversible. No hay vuelta atrás, no hay segundas oportunidades, no hay un «perdón, me he equivocado, ¿podemos empezar de nuevo?» Una vez que firmas esos papeles, una vez que empiezas a cobrar esa pensión reducida, el sistema te considera un caso cerrado. No puedes cambiar de opinión al año siguiente. No puedes renegociar cuando te das cuenta de que el dinero no te llega. No puedes pedir una revisión cuando ves que tus amigos que esperaron hasta los 65 viven con más desahogo. La Seguridad Social no tiene un departamento de arrepentidos. Y aquí es donde la cosa se vuelve psicológicamente devastadora. Porque cada mes, cuando ves esa cifra en tu cuenta bancaria, sabes que podría haber sido mayor. Y cada vez que tienes que decir que no a un plan con amigos por dinero, cada vez que tienes que calcular si puedes permitirte ese pequeño capricho, sabes que hay 350 euros que deberían estar ahí. Es una sensación de pérdida constante, de ¿qué habría pasado si...? Y lo peor es que, a medida que pasan los años, esa diferencia se hace más grande, no más pequeña. Porque mientras tú cobras tu pensión reducida, tus compañeros que esperaron hasta los 65 ven cómo sus pensiones suben con las revalorizaciones, mientras que las tuyas, aunque también se revaloricen, siempre lo harán sobre esa base reducida. Por eso te digo que los coeficientes reductores no son una penalización, son una redefinición de tu vida económica para siempre. Es la diferencia entre vivir con cierta tranquilidad y vivir siempre con la sensación de que el dinero no llega, de que tienes que estar constantemente midiendo cada gasto. Y la pregunta del millón es, ¿vale la pena? ¿Compensan realmente esos 2 años de libertad adicional la pérdida de 84.000 euros a lo largo de toda tu jubilación? Porque esa es la decisión real que estás tomando. No es, me jubilo 2 años antes. Es, cambio 84.000 euros por 2 años de no trabajar. La respuesta no es la misma para todo el mundo, por supuesto. Hay situaciones en las que puede tener sentido, especialmente cuando hay problemas graves de salud o situaciones familiares complicadas. Pero lo que no puede pasar es que tomes esa decisión sin conocer todas las consecuencias, sin entender que no hay vuelta atrás, sin saber que esos 350 euros van a estar ausentes de tu vida para siempre. Pero aquí viene el verdadero drama de esta decisión. Porque claro, al principio todo parece manejable. Te dices a ti mismo que esos 350 euros menos al mes son el precio de tu libertad. Y durante los primeros meses, incluso el primer año, esa sensación de alivio lo compensa todo. Ya no tienes que poner el despertador, ya no tienes que aguantar a ese jefe que te hacía la vida imposible, ya no tienes que soportar el estrés diario que te estaba consumiendo. Pero el tiempo pasa, y ese apretarse el cinturón que al principio veías como algo temporal, se convierte en la norma de tu vida. Y ahí es donde la matemática a largo plazo se vuelve absolutamente implacable. Porque esos 350 euros al mes que pierdes no son solo 350 euros, son 4.200 euros menos cada año durante el resto de tu vida. ¿Te has parado a pensar en lo que significa esto realmente?
Si pensamos en una jubilación que dure 20 años, que es una expectativa de vida más que razonable hoy en día, estamos hablando de que habrás dejado de percibir más de 84.000 euros. 84.000 euros. Es una cifra que marea, ¿verdad? Es el precio de un coche de gama alta, es la entrada de un piso, es la tranquilidad de poder afrontar una derrama inesperada o ayudar a un hijo en un momento de necesidad. Es, literalmente, una barbaridad. Y entonces surge la pregunta inevitable. Si el agujero económico es tan gigantesco, ¿por qué tanta gente cae en él? ¿Qué pasa por la cabeza de alguien para tomar esta decisión? Y la respuesta es reveladora. En ese momento crítico, la decisión no es financiera, es profundamente emocional. No se toma con una hoja de cálculo delante, se toma desde el agotamiento más absoluto. Los informes sobre jubilación anticipada hablan del perfil típico del arrepentimiento, y es muy revelador. No son personas que no sepan sumar y restar. Son personas normales, trabajadores que han dado lo mejor de sí mismos durante décadas, pero que llegan a ese punto por un motivo principal. El burnout, esa sensación de no puedo más ni un solo día. La jubilación anticipada en estos casos no es un plan cuidadosamente meditado. Es una vía de escape, una huida hacia adelante. Suelen ser personas que no han hecho simulaciones serias de su futuro económico. Se fijan únicamente en la cifra mensual inmediata. Ven esos 1.250 euros del ejemplo de Javier y piensan, con esto puedo tirar, puedo vivir. Pero no proyectan el efecto acumulado ni consideran el impacto devastador de la inflación a largo plazo. Y aquí viene algo muy importante que debes entender. El arrepentimiento no suele llegar el primer año. Durante esos primeros meses, estás en una especie de luna de miel con la libertad. El alivio inicial de no tener que madrugar, de no tener que lidiar con el estrés laboral, de poder hacer lo que quieras cuando quieras, eso tapa todo lo demás. Te sientes liberado, casi eufórico. El problema real aparece a los 5, 7 o 10 años. Cuando el coste de la vida ha subido considerablemente, cuando la inflación se ha comido una parte importante de tu poder adquisitivo, cuando te das cuenta de que tu pensión, que ya partía de una base más baja por la penalización, simplemente no da más de sí. Y es ahí, en ese momento de cruda realidad, cuando miras hacia atrás y ves la verdadera magnitud de la cifra, esos 84.000 euros que has perdido para siempre. Es entonces cuando comprendes que estás atrapado en una jaula financiera que tú mismo construiste. Y esa sensación de estar atrapado se alimenta de otros mitos y creencias erróneas que mucha gente tiene sobre el sistema de pensiones. Porque ya hemos desmontado el gran mito de que la pensión se arregla automáticamente a los 65. Pero hay otros falsos amigos en los que la gente confía peligrosamente. El segundo mito más común, y quizás el más cruel, es pensar que la decisión es renegociable. Hay personas que realmente creen que si su situación económica empeora dramáticamente, pueden ir a la Seguridad Social y decir, «Oigan, me equivoqué, ¿podemos revisar esto?» Y la realidad es brutal. No se puede. La jubilación anticipada voluntaria es completamente irreversible. Una vez concedida, no hay marcha atrás posible. O es un contrato vitalicio que firmas con plena conciencia, aunque esa conciencia esté nublada por el agotamiento del momento. No hay botón de deshacer en la vida real. Y hay otro mito más sutil, pero igualmente peligroso. Pensar que el recorte solo afecta a la cuantía mensual de la pensión y nada más, como si fuera un daño colateral menor y controlado. Pero la realidad es mucho más compleja y devastadora. Tener una base de pensión más baja
tiene efectos colaterales que se extienden como una mancha de aceite por toda tu vida de jubilado. Por ejemplo, te hace muchísimo más vulnerable a la inflación. Cuando los precios suben, cada subida porcentual del índice de precios al consumo se aplica sobre una cantidad menor. Y esto significa que en términos absolutos, tu poder adquisitivo crece más lentamente que el de alguien que se jubiló con el 100% de su pensión. Es como empezar una carrera a 100 metros por detrás del resto de corredores. Siempre irás a remolque. Siempre estarás intentando recuperar terreno que nunca vas a poder recuperar. Y además, esta situación puede limitar tu acceso a los complementos a mínimos. Estos son ayudas que el Estado proporciona a las pensiones más bajas para que lleguen a un umbral considerado digno. Pero aquí viene la cruel paradoja. Como tu pensión teórica era alta, los 1.600 euros de nuestro ejemplo de Javier, aunque la real sea baja por el recorte, es muy posible que no cumplas los requisitos para recibir esa ayuda adicional. Es la tormenta perfecta. Cobras menos de lo que necesitas, pero no lo suficientemente poco como para que te ayuden. Estás en tierra de nadie económica. Resumiendo este panorama desolador, el recorte es para siempre. La decisión es completamente irreversible, y sus efectos se extienden y multiplican a lo largo de toda tu vida de jubilado. Es como hacerte una foto económica a los 63 años y tener que vivir con esa imagen, sin retoques posibles, durante el resto de tus días. Pero aquí quiero hacer una pausa importante. Después de pintar este cuadro que puede parecer bastante oscuro, necesito que algo quede absolutamente claro. El objetivo de toda esta explicación no es demonizar a quien decide jubilarse anticipadamente. No estoy aquí para juzgar moralmente esa decisión. Habrá casos, sin duda, o donde sea la única opción sensata o incluso la más humana. Situaciones de salud graves que hacen insostenible continuar trabajando, circunstancias familiares límite que requieren dedicación completa, contextos laborales genuinamente tóxicos, donde la alternativa podría ser mucho peor. El verdadero error no es elegir la jubilación anticipada cuando las circunstancias lo justifican. El error imperdonable es tomar una decisión que va a condicionar las próximas 2 o 3 décadas de tu vida, basándote únicamente en el agotamiento del momento presente y en un puñado de mitos y medias verdades. El mensaje clave aquí es la importancia radical de tomar una decisión verdaderamente informada. Hoy en día, la web de la Seguridad Social ofrece simuladores muy precisos y detallados. Es absolutamente obligatorio usarlos, o dedicar tiempo a jugar con los números, a ver diferentes escenarios, a entender todas las implicaciones. Es media hora de tu vida que literalmente puede ahorrarte 84.000 euros de arrepentimiento futuro. Se trata de transformar una reacción visceral en una acción meditada y consciente. De cambiar el no puedo más por veamos todas las opciones y sus consecuencias. Pero todo esto me lleva a una reflexión final que va mucho más allá de los números fríos. Hemos hablado extensamente del impacto económico devastador, de esa cifra escalofriante de los 84.000 euros perdidos. Pero el origen de todo este drama, como hemos visto, suele ser el agotamiento profesional, el estar completamente quemado en el trabajo. Y esto me hace pensar en 2 preguntas fundamentales que van mucho más allá de quien está a punto de jubilarse. Pero si la razón principal para aceptar este enorme sacrificio económico es escapar de un trabajo que literalmente te está destrozando como persona, entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el verdadero precio que estás pagando por esos 2 años de libertad anticipada? No hablo solo del precio económico que ya hemos calculado, sino del precio emocional, psicológico,
del precio en calidad de vida futura. ¿Vale la pena hipotecar décadas de tranquilidad económica por escapar de 2 años de sufrimiento laboral? Pero hay una segunda pregunta, quizás más importante para todos nosotros. ¿Qué se podría haber hecho diferente? ¿Qué podemos hacer los que aún estamos lejos de esa edad crítica para planificar no solo nuestra economía futura, sino también nuestra vida laboral presente? Porque si llegamos al punto de sentir que la única salida posible es saltar del barco, sin importarnos si hay agua o rocas debajo, algo hemos hecho mal en el camino. La planificación preventiva no es solo financiera, es también profesional, personal y emocional. La verdadera libertad no viene de escapar a los 63. Viene de construir una vida laboral sostenible que nos permita llegar a los 65 con dignidad económica y tranquilidad emocional.